Siguiente problemita con longitud de arco nos dice que una rueda de 4 pies de diámetro gira a razón de 80 revoluciones por minuto. Esperemos ahí. Vamos a identificar sobre todo y diferenciar la palabra diámetro y no confundirnos con lo que sería el radio. Recordemos que el radio es la distancia que hay del centro de la circunferencia hacia cualquier lado de esta. En cambio, el diámetro es el doble del radio. En otras palabras, es una recta que une dos lados de la circunferencia y que pasa por el centro. Gráficamente sería algo parecido a lo que está en la imagen. Por ende, si decimos que ese es el radio, el punto que estoy remarcando llegaría a ser el centro. Lo que me dice el problemita es que el diámetro, esa recta que he trazado, equivale a 4 pies. Diámetro, hablemos de diámetro. Pero lo que para las fórmulas que yo voy a trabajar de longitud de arco no necesito trabajar el radio. Entonces digo que, o no necesito el diámetro, lo que necesito es el radio. Entonces digo que el radio va a ser la mitad de eso, que serían 2 pies. Es decir, necesito esto. Radio igual a 2. Eso me va a servir para resolver el problema. Seguimos. Encontrar en pies, es decir, la respuesta debe estar dada en pies sobre lo que nos pida, porque estamos hablando de revoluciones por minuto. Encontrar en pies la distancia que recorre en un segundo, entonces sería pies sobre segundo, un punto del borde de la rueda. Escojamos al azar un punto de la rueda, suponiendo que este es el punto. Nos piden la distancia que va a recorrer este punto, porque la rueda está girando a una velocidad de 80 revoluciones por minuto. Entonces va a ir girando la rueda y demás. Va a girar la rueda. Y nosotros tenemos que encontrar la distancia que va a recorrer en un segundo. A ver, empecemos. Cuando nos hablan de 80 revoluciones por minuto, nos están hablando, o bueno, lo que nos piden encontrar en realidad sería la velocidad lineal. ¿Qué velocidad está tomando, en este caso, la rueda? Pero en pies sobre segundo. Si nos hablan de revoluciones por minuto, nos hablan de las vueltas que está dando esta rueda sobre el eje, que sería para nosotros el centro. Así que vamos a hacer conversiones todavía. Vamos a hablar de 80 revoluciones por minuto. Vamos a convertir primero estos minutos, que es lo que nos interesa, esos minutos en segundos, porque nos habla de eso, en segundos. En un minuto están 60 segundos. ¿Qué más podríamos trabajar acá? A ver, tomando en cuenta que este puntito que está marcado acá está dando vueltas, eso es lo que nos pide. Este punto del borde de la rueda, con qué velocidad lineal se está avanzando, en otras palabras. Entonces, como nosotros ya tenemos la idea de que una vuelta entera a la circunferencia en radianes es expresado como 2pi, lo podemos registrar. Una vuelta es igual a 2pi. Podríamos decir que 2pi es equivalente a una vuelta, o que también hace referencia a una revolución, una vuelta, una revolución. Así que podríamos aplicar sistemas de conversión nada más. Acá se va a ir minuto con minuto, la revolución con la vuelta, y nos quedaría esta operación de acá. Acá se puede simplificar 0 con 0, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Nos quedaría
8 pi tercios. Como esto sería, este sería el ángulo que se forma en una vuelta. Entonces, el ángulo que logramos tener sería 8 pi tercios radian sobre segundo. Podríamos definirlo esto de esta manera, que una vuelta, en una vuelta recorre un ángulo tita de 8 pi tercios radia. Así tendríamos entonces el ángulo que se va a formar en una vuelta, expresado en radianes. Pero ¿qué es lo que me piden? Vuelvo a repetir, nos piden la distancia. Es decir, nos piden aplicar esto. Distancia o longitud de arco es igual a radio por ángulo tita. Aplicando tal, tendríamos que la longitud es igual al radio. El radio nosotros ya lo teníamos hace rato, que es 2. Y se debe multiplicar por el ángulo que nosotros lo hemos encontrado, 8 pi tercios. Por 8 pi tercios. Y esto equivale a 16.8 pies. Quiere decir que la velocidad lineal, entonces decimos que la velocidad lineal, o también que es la distancia que recorre, es lo mismo, la velocidad lineal es igual a 16.8 pies, y nos piden el problema en segundos, y eso es lo que hemos logrado hacer. Y tendríamos la solución.